una convención para luchar contra el dopaje, un tratado internacional para luchar contra el dopaje. Eso fue lo que se logró en el año 2007 a través de la comunidad internacional. Bienvenidos a esta sucesión sobre la Convención UNESCO Internacional contra el Dopaje en los Deportes. Todo comenzó en el año de 1999, en la tercera conferencia de ministros y altos funcionarios encargados de la educación física y de los deportes, que se celebró en Uruguay. Allí, todos estos ministros de deporte se dieron cita y entendieron que había un problema ético, que era el dopaje estaba afectando todas las distintas disciplinas deportivas. Para el año 2003 se hizo una mesa redonda con diferentes ministros y se acordó crear una convención internacional contra el dopaje en los deportes. Luego de numerosas consultas, numerosos estudios, se crea para el año 2005 la Convención Internacional contra el Dopaje en los Deportes y se firma en esa fecha, y luego entraría en vigor luego de su 30ª ratificación en el año 2007, el 1 de febrero del 2007, para ser específico. En esta convención tenemos que es un instrumento de derecho internacional público. Es un instrumento que inclusive pudiéramos pensar que por la cantidad de suscripciones y ratificaciones, 177 de 193 estados que existen reconocidos por las Naciones Unidas, estamos hablando de una convención que pudiera ser ius cogens, una convención que está a un alto nivel dentro del derecho internacional público. Y esta convención básicamente solo establece principios macros del dopaje, principios macros flexibles del dopaje. Flexibles para que todos los estados encuentren una manera como tal de poder aplicarlo y adaptarlo a sus diferentes contextos estadales y territoriales y deportivos inclusive. Dentro de esta convención se incluye el Código Mundial Antidopaje, pero no forma parte íntegra de la convención. Al no formar parte íntegra de la convención, no es aplicable a todos los estados de esta forma. ¿Por qué razón? Porque como ya veremos, el Código Mundial Antidopaje solo puede ser aceptado por organizaciones privadas, no por estados. En este sentido, lo único que dice la convención referente al código es que ningún estado puede contradecir los principios establecidos en este código como tal. En general, la convención tiene la idea, primero, de restringir las sustancias prohibidas. En segundo lugar, de facilitar todos los controles antidopaje en todos los determinados territorios. En tercer lugar, tiene la finalidad de dar apoyo económico a los diferentes países para que puedan dar y crear programas antidopaje. También está la cooperación internacional en materia de dopaje que deben prestar los estados con sus otros similares. Finalmente, tienden a respaldar y a incentivar a que los productores hagan análisis de todas las sustancias y suplementos que puedan contener sustancias de la lista prohibida. Y también ellos intentan respaldar toda una oferta en educación para crear conciencia sobre la lucha contra el dopaje en los deportes, recordando que dopaje es hacer trampa. Esta convención comienza en su artículo 1 con respecto a la finalidad del convenio. La finalidad de este convenio es muy simple: promover la prevención contra el dopaje y luchar contra el dopaje en el deporte. De ahí saltamos al artículo 3. El artículo 3 básicamente tiene que ver con cuáles son las medidas fundamentales que se van a adoptar para prevenir y castigar el dopaje en el deporte. En primer lugar, tenemos que se tienen que adoptar medidas en el plano nacional e internacional por parte de los estados. Luego tenemos las medidas de cooperación, que ya las analizaremos un poco más. Y cooperación no solo con los estados, sino también cooperación ética y en la aplicación de muestras y de resultados. Y luego la cooperación que tiene que haber entre todos los estados partes y todo lo que es la Agencia Mundial Antidopaje como tal. Pasamos de ahí al artículo 4 y nos dice cuál es la relación de esta convención con el Código Mundial Antidopaje.
Como ya habíamos dicho, el Código Mundial Antidopaje no forma parte de esta convención. Es un anexo, mas no es una parte obligatoria de aplicar por los estados. Sin embargo, los estados tienen el deber de no contradecir el Código Mundial Antidopaje, ni sus principios como tal. Es decir, que de alguna manera están vinculados a este código. Lo que sí es aplicable bajo esta convención son los distintos apéndices que tiene la convención, que son solo dos. El apéndice 1, que es la lista de sustancias prohibidas, y el apéndice 2, que es las excepciones de uso terapéutico. Muy bien, estos forman parte integrante de esta convención y cada vez que se modifican, la convención o lo que administran la convención, que ya veremos que es la conferencia de las partes, deben informar a todos los estados que se modificaron estos dos reglamentos como tal, para que los estados los empiecen a aplicar, porque cada modificación sí es obligatoria de cumplir. Ahora bien, esto se encuentra todo especificado en el artículo 34, esta última parte. Con respecto al artículo 6, que habla de los acuerdos previos, ellos nos dicen que si un estado suscribió acuerdos previos, esta convención no los va a modificar, no les va a solicitar que los modifiquen ni en sus derechos ni en sus obligaciones. No obstante, así como no pide que tú modifiques tus obligaciones, los estados que no son partes de la convención, tampoco contratando con un estado que es parte, se pueden hacer o pensar de que forman parte de esa convención como tal. Siguen siendo terceros, es decir, siguen estando apartados de la convención. Luego, el artículo 8 nos indica que uno de los deberes del Estado es restringir las sustancias prohibidas, restringir su uso en los estados en general. Luego, además, castigar a los que lo usan y castigar a los que lo suministran. En este caso tenemos el artículo 9 que nos habla de castigar al personal de apoyo del atleta y que los estados deben garantizar medidas para castigar tanto al atleta como a su personal de apoyo. También nos dice en el artículo 10, con respecto a los suplementos nutricionales, que ellos deben incentivar a los productores de los suplementos nutricionales a que estudien si contienen sustancias prohibidas y a que las prohíban o las restrinjan o que las avisen en su producto para que los atletas puedan prevenir el uso de esta sustancia y prevenir el hacer trampa en el deporte. Luego además nos dice que otra de las medidas que tiene que ver con la cooperación es la medida financiera, que nos indica que los estados deben retirar todo el apoyo y toda la cooperación que reciba un atleta que haya sido encontrado como positivo en dopaje. ¿Por qué? Porque es una manera de castigar y de dejar de incentivar el uso de esta sustancia. Además, todos los estados deben comprometerse a facilitar el control de exámenes antidopaje en los diferentes atletas como tal y deben garantizarle lo mismo y la cooperación a otros estados que organicen eventos en sus estados como tal. Luego tenemos que en los artículos 13, 14, 15 y 16 nos habla un poco más de esta cooperación que ya veníamos hablando y nos indica que debe haber cooperación entre los estados partes, debe haber cooperación entre ellos mismos, luego entre ellos y la Agencia Mundial Antidopaje y luego debe haber cooperación entre ellos y las diferentes organizaciones antidopaje que existen en cada uno de los estados. Finalmente nos dicen que debe haber cooperación en el sentido financiero, tratando de ayudar a la Agencia Mundial Antidopaje con sus respectivos aportes de los que ya hemos conversado. Finalmente termina más o menos uno de los artículos importantes con el artículo 20 indicándonos que cada estado tiene la obligación de implementar un código de conducta para los atletas que indique cómo deben comportarse y cómo deben prevenir el dopaje y cómo deben evitar las sustancias prohibidas, para así tratar de lograr un deporte más limpio. La convención, además de tener estas disposiciones relativas a las obligaciones de los estados en materia de cooperación y de prohibición y prevención contra el dopaje, también tiene otra serie de disposiciones que son importantes para la aplicación de la convención. En particular nos referimos a la Conferencia de las Partes, que es básicamente un organismo creado por la Convención que está dedicado a velar y a analizar en cada uno de los países por la aplicación de esta Convención Internacional contra el Dopaje en los Deportes.
Como les dije antes, es una conferencia encargada además de informar a los diferentes estados cuando se modifica la lista de sustancias prohibidas y además también debe informar cuando se cambian los requisitos de las excepciones de uso terapéutico, que ya veremos que son las dadas para utilizar ciertas medicinas o sustancias prohibidas a los atletas bajo un régimen necesario aprobado por un determinado médico porque son necesarios para el organismo del atleta. Además de la conferencia de las partes, también la convención prevé un fondo para la eliminación del dopaje en el deporte. Este fondo está dedicado para aquellos países que no tienen suficiente dinero para crear un programa contra el dopaje en sus respectivos países, entonces pueden aplicar y llenar una serie de requisitos para que la convención, que dispone de una serie de cantidad de dinero, les pueda ayudar a crear ese determinado programa. Finalmente, la convención promueve e indica a los estados que tienen la obligación de hacer cursos de conciencia educativa con respecto a la lucha contra el dopaje en sus respectivos países y que esto es una obligación más de los estados para tratar de ir eliminando el dopaje de los deportes. Y así termina nuestra sesión sobre la Convención UNESCO Internacional contra el Dopaje en los Deportes. Muchísimas gracias.